El ácido úrico es un compuesto orgánico de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno que se forma cuando el metabolismo desintegra las purinas, que a su vez son una sustancia que se encuentra en algunos alimentos y bebidas como el hígado y la cerveza. Casi todo el ácido úrico está disuelto en la sangre que viaja directamente a los riñones. Desde allí, se excreta por la orina en forma de sales de sodio o en forma libre. Si el cuerpo produce demasiado o no elimina lo suficiente, puede provocar que se desarrolle hiperuricemia, gota, y también que se produzcan cálculos renales que podrían bloquear las vías urinarias y causar infecciones renales e incluso desencadenar una insuficiencia renal. En los casos en los que los niveles son elevados y dan lugar a padecer de gota, se forman unos cristales de urato que se depositan en las articulaciones y otros tejidos. Aunque es una de las pocas enfermedades reumatológicas que se cura, esta debe tratarse, ya que según los especialistas puede causar lesiones articulares y afectar directamente a la calidad de vida del paciente. Si quieres conocer más del nivel ideal de ácido úrico en sangre, quédate en sintonía de Salud TV. Y nuestros invitados hablarán de este tema importante. Buenas tardes, amigos, definitivamente un tema interesantísimo y que estamos hablándole y aprovechando, les digo, a petición. Saben, este es uno de los temas que algunas de estas personas tan lindas que tienen, pues, se comunican con nosotros a través de redes sociales, lo solicitó, así que bueno, espero que les sirva y de una vez la invitación a que si ustedes desean algún tema en especial, pues nos lo hagan saber. Quienes nos acompañan en este lunes 21 de octubre, tenemos el gusto de tener con nosotros experta en nutrición a la licenciada Elena Ruiz. ¿Cómo estamos, licenciada? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues agradecida de que estemos platicando de este tema que muchas veces las personas solo cuando ya les dicen, mire, tenés el ácido úrico elevadísimo, tenés que empezar a cuidarse, y la gente nunca había escuchado hablar del tema y pues, ¿y esto qué pasa? ¿Me puedo morir? ¿Qué consecuencias me va a traer? Entonces es bien importante que este tema se toque para sensibilizar a la población de cómo podemos prevenirlo y tratarlo a través de la alimentación. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Elena. De verdad que nos encanta tenerla por acá y vamos a aprender mucho sobre alimentación y el ácido úrico ahora. Y me alegra que haya mencionado algo porque la gente siempre dice, bueno, ¿pero de qué sirve? Así que la doctora Araceli Serpas, internista, nos va a ayudar ahora también a comprender algunas cosas de relevancia en cuanto a la connotación que tiene como predictor de riesgo cardiovascular. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes y sí es relevante saber muchas veces que el hecho que tengamos un examen, una sustancia elevada en nuestro cuerpo, de qué manera nos puede afectar, ¿verdad? Bueno, de verdad que me alegra mucho tenerlas por acá y que podamos conversar respecto a ese tema. Ya escucharon la cápsula y de verdad que todo el mundo dice, bueno, tengo el ácido úrico alto, inmediatamente lo asocia o piensa que todo es bueno. Me van a doler las articulaciones. Quizás hablemos un poquito qué es en sí el ácido úrico, Araceli. Sí, el ácido úrico no es más que una sustancia que se libera del metabolismo de las purinas. Entonces, aquí lo relevante es saber dónde se libera esta sustancia o dónde se produce. Es en el intestino, a nivel de los vasos sanguíneos, y de ahí viene la importancia o la relevancia a nivel cardíaco en estos momentos. También se puede liberar a nivel del riñón, ¿verdad? Entonces es una sustancia que se nos eleva en sangre y una vez está más alto de los valores normales, se conoce como hiperuricemia. Ahora usted puede preguntarme, ¿es decir que tengo gotas? Si tengo 7, por ejemplo, de ácido úrico. No necesariamente. Hiperuricemia no es más que la elevación de los niveles séricos de ácido úrico en sangre. Aquí lo más importante es ver cuando usted tiene síntomas. Entonces ahí es donde viene el diagnóstico ya. Cuando mencionaste las purinas, ¿a qué nos referimos en sí? Es un metabolismo que se da a nivel como les dije, del intestino, del músculo, ¿verdad? A nivel del endotelio vascular, es decir, del músculo de las venas y las arterias. Entonces es parte de un metabolismo, ya entraríamos en bioquímica para explicarlo, pero sí liberan una sustancia que se llama ácido úrico y ahí es donde viene la elevación de esta sustancia en sangre. Cuando nosotros tenemos una alteración
a nivel del hígado, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal tienden a elevar esta sustancia en sangre. ¿Pero por qué? Porque la eliminación es a través del riñón, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, sí tiene una relevancia mayor Sí. cuando hablamos a nivel de salud renal, ¿verdad? Exacto, a nivel de salud renal. Pero también pues la connotación que ha tomado ahora de predictor. ¿Hay valores para ver cómo está nuestro riesgo cardiovascular? No, lo que sucede es esto, los valores los dan los parámetros de laboratorio. Cada laboratorio tiene sus Algunos parámetros. dicen de 6.5, otros 6.9, hasta 7, ¿verdad? Ya arriba de 7 se considera una hiperuricemia. ¿Qué es lo que sucede? Puede venir usted y me dice, doctora, pero yo no fumo, no tomo, no soy diabética, no soy hipertensa, no padezco de nada, sin embargo tengo un ácido úrico de 8, por ejemplo. Aquí viene la historia clínica, como siempre, ¿verdad? Que es bien importante. La elevación del ácido úrico puede ser porque mi cuerpo produce demasiado ácido úrico, ¿verdad? Es decir, que se metaboliza demasiado, o porque tengo una alteración a nivel del riñón y no lo puedo eliminar, o porque existe un factor predisponente, como cuáles, por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia renal, ¿verdad? Es decir, el daño al riñón crónico. Los antecedentes familiares, esto es bien importante, porque si mi mamá, mi papá, hermanos, tíos han padecido de ácido úrico en la sangre, perfectamente yo tal vez pueda adolecer de esto. Otro factor de riesgo es la obesidad, ¿verdad? Una hipertensión arterial no controlada también son factores de riesgo que nos pueden llevar a provocar todo esto. Entonces, si a nosotros nos dice... por ejemplo, llega alguien a mi clínica y me dice, mire, fíjese que yo tengo el ácido úrico de 7.2, digamos. Entonces yo quiero saber si tengo un factor de riesgo. Habrá que ver si usted es hipertensa, si usted es diabética, si usted es obesa, ¿verdad? Si usted tiene un antecedente de un infarto. Entonces en ese caso el factor predisponente cardíaco se ve aumentado casi que en un 50%. Es decir, un 50%. Sí, exacto, Si porque está existe relacionado ácido con la úrico elevado diabetes. y factor de riesgo. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, un paciente diabético de por sí se considera como un paciente cardíaco, aunque no adolezca de hipertensión. Generalmente van de la mano, pero si no adolece todavía, se considera como factor cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene mucho más riesgo de sufrir un evento cerebro-cardiovascular, es decir, un derrame cerebral o un infarto, por ejemplo, al corazón. Bueno, a ver, Elenita, de todos es conocido que cuando a alguien le dicen tiene el ácido úrico alto o tiene gota en sí, ¿verdad? Sí, le dicen no coma carne, no coma mariscos. Hablemos un poco más de cuáles son los alimentos que están restringidos o que al menos deben de ser con cierta medida en los pacientes con hiperuricemia. Ok, en este caso, la doctora ya mencionó una palabra muy importante que son las purinas. Entonces, lo que tenemos que evitar son alimentos que sean altos en purinas. Y como población generalmente conocemos los alimentos ricos en colesterol, los alimentos que nos pueden elevar el triglicérido, pero cuando nos dicen purinas nos quedamos un poco como perdidos. Nos quedamos confundidos. Exacto, confundidos. Entonces, alimentos ricos en purinas suelen ser los de origen cárnico y más que todo las carnes rojas, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de carne roja y sus derivados procesados o no van a ser altos en purinas. En esto me refiero, por ejemplo, salchichas que vienen de carnes rojas y están procesadas, jamones también, tipo de salamis, pepperoni. Por ejemplo, en una comida rápida no podríamos consumir si lleva este tipo de aditivos cárnicos que vienen de carnes rojas directamente. También hablamos de pescados como por ejemplo sardinas que vienen enlatadas, estos no podrían consumirse porque son altos en purinas, ¿ya? Aparte de eso... Y cuando hablamos no ¿sí? podrían consumirse o tienen que ser restringidos una vez por semana o cómo. En este caso se restringen de preferencia porque la mayoría de pacientes que consulta por esto es porque ya está en el límite superior, en el límite permitido de niveles de ácido úrico. Entonces ahí de preferencia se restringe para no caer
en ser permisivos con el paciente y que ya después diga, no, pero me dijo de que un poquito sí me podía comer. Entonces ya podemos como salirnos un poco de lo permitido. Usted dice que no le dé uno la mano y se agarre el codo. Correcto. Que suele suceder, ajá. Correcto. Entonces mejor ya se dan las recomendaciones que para tener un suficiente aporte de proteína, que el paciente consuma lácteos, de preferencia descremados, huevito, no hay ningún problema en consumir. Si va a consumir carnes, que sean carnes blancas, pero con moderación, no más de 1 o 2 veces por semana, un tamaño de porción que no exceda las 3 onzas. Entonces hablamos de 3 onzas, que viene siendo más o menos la palma de la mano. Ya dijimos que la palma de la mano plana, no es que la palma de la mano en alto. No llena, sí. No en alto tampoco, ¿eh? Correcto, ajá. No es corte alto. Correcto, sino que es una cantidad bien medida y por supuesto un aporte adecuado de frutas, de verduras y de preferencia evitar las hojas verdes, porque las hojas verdes, aunque tienen un contenido mediano de purinas, pues al caer en el abuso podrían también afectar. Mire qué interesante esto, no sabía que las hojas verdes estaban incluidas en este grupo a restringir, de verdad que esto sí no lo sabía yo y creo que usted que está en casita debe decir, pucha, que está fregado también. La fruta, ¿hay alguna fruta que debamos de evitar o restringir? Fruta en realidad no se restringe, los cítricos sí se considera que deben de consumirse con moderación, no es que yo voy a decir, me voy a comprar no sé, $1 de naranjas y eso voy a estar comiéndome media mañana todos los días. Los cítricos tenerlos con moderación, pero fuera de eso con frutas no hay restricción. Muy bien. Bueno, definitivamente esto está interesante, así que si usted tiene preguntas ya sabe cómo hacernoslas llegar a través de nuestro Facebook o línea de WhatsApp. Por el momento vamos a escuchar qué noticias nos trae en ese avance de TN21 con William Aguilar. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Hola amigos, soy la doctora Dalia Alas del Hospital Centro Ginecológico y en el mes de octubre nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama. Este día les hablaré sobre la importancia de la ultrasonografía de mama. Esta nos ayuda como un examen complementario para la mamografía. Nos sirve para determinar la diferencia entre una masa sólida y un quiste. Es el estudio indicado en mujeres menores de 35 años y en mujeres embarazadas y nos ayuda a guiar una aguja en el momento de una biopsia. Los invito a que hagan su cita para ultrasonografía de mama al teléfono 22 47 11 42. Para mayor información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Hospital Centro Ginecológico, donde verán todas las promociones que tenemos en este mes de octubre. Los invito también a que se vengan a realizar su mamografía digital pura. Estás viendo Salud TV. Puede ser que sea de lo de la sangre, de los huesos, dolores de los huesos, alteración de grasa y todo eso. Yo digo que nos molesta hasta para caminar, no sé qué otras cosas. Dolores articulares, los riñones también. Sí, uno dice que reumatis y son las articulaciones las que duelen. Dolores articulares, mucho dolor en los huesos, es lo mismo, ¿verdad? Sí, todo eso. Bueno, según lo que yo entiendo es que el ácido úrico lo que afecta son las articulaciones. Sí, exactamente, dolores. Bueno, hay personas que dicen que hasta deformidad en los huesos también.
Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Interesantes respuestas. Y definitivamente, bueno, el dolor en las articulaciones y las deformidades en las articulaciones, pues podrían ser. ¿Verdad? ¿Qué te parecieron las respuestas, Araceli? Bastante acertadas. Las personas pues tienen conocimiento acerca del ácido úrico, ¿verdad? No es lo mismo una hiperuricemia que una artritis gotosa. La hiperuricemia, como vuelvo a repetir, no es más que el nivel sérico aumentado, ¿verdad?, del ácido úrico, es decir, el nivel de ácido úrico en sangre mayor de lo normal. Sin embargo, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener de una elevación de ácido úrico? Primero, la presencia de una enfermedad que se conoce como artritis gotosa o la famosa gota, que es más frecuente en pacientes alcohólicos. Sin embargo, puede darse también en cualquier tipo de personas, como mencioné antes, los factores predisponentes. Esta tiene la característica que se da a nivel de las articulaciones, ¿verdad? Puede darse sobre todo en la articulación del pie, en el pegue del dedito gordo, ¿verdad?, con los huesitos. Es un dolor sumamente intenso, se caracteriza por verse rojo, un rojo brillante, hay inflamación, usted lo toca, hay calor, ¿verdad? Y el dolor es intenso, muchas veces, y tiene la característica que es un dolor de inicio súbito, es decir, que no comienza, hace 15 días me comenzó a doler un poquito, sino que casi siempre le dicen, mire, ahora amanecí así, y yo no puedo dar ni siquiera un paso. Ahora, usted puede preguntar, ¿y solo da en la articulación del pie? No, puede dar en cualquier articulación, sin embargo es más frecuente en las articulaciones pequeñas, como son aquí las de los dedos de las manos, las muñecas, las rodillas y los codos. Sin embargo, puede darse en cualquier parte del cuerpo. Otra complicación que podemos tener... Perdón que te interrumpa, Araceli, esta era la enfermedad conocida antaño como la enfermedad de los reyes, ¿no? Sí. Porque también estaba muy relacionada con los excesos de alcohol. Elena, era excesos de alcohol, excesos de carnes, incluso mariscos están incluidos acá en este grupo. Sí, mariscos están incluidos también. Así que hablemos un poquito de eso. Entonces, carnes, mariscos y alcohol, como mencionaba Araceli. Y en cuanto al alcohol, Araceli, ¿aquí va todo tipo de alcohol o más que todo vino? Más que todo el vino y la cerveza, ¿verdad? Son los que más elevan el ácido úrico. ¿Y vino? ¿Cuál de los tres vinos? El tinto. El tinto. ¿Verdad? Es el que más provoca alteración a nivel de las articulaciones. O sea que fíjense bien que el tinto de pronto se recomienda para algún tipo de prevención, que una copita al día, pero tampoco, o sea, los excesos al final de todo son malos. Ese es el problema, los excesos. Sí, y además usted debe considerar, porque si yo soy un paciente hipertenso que tal vez en un tiempo yo no estuve bien controlada, entonces ya tengo un daño al riñón y a eso le agrego una carga excesiva de un alimento que puede provocar más alteración a nivel del riñón, entonces debemos de tener cuidado. El paciente que ya tiene insuficiencia renal, pues un paciente que tiene más posibilidades de tener un evento cerebrovascular, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente. Por eso está relacionado como predictor cardíaco, ¿verdad? Al igual que la diabetes. Por eso es que al final estos efectos son como acumulables, o sea, aquí usted va acumulando puntos, definitivamente. Entre más puntos acumule, más chance de tener un mal desenlace. Sí, exacto. Entonces tiene usted diabético, se alimenta mal, no se toma el medicamento, no está bien compensado. A eso agrégale, ya tiene cierto daño en el riñón de base. Y si su alimentación es en base a lo que acabamos de mencionar, o usted incluye en sus desarreglos el alcohol en exceso, pues definitivamente el chance se le duplica, triplica, exacto, ¿no? Sí. Ahora hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, hay mariscos como los mejillones, que aumentan bastante el ácido úrico. Las lentejas, que son semillas, pueden elevar el ácido úrico. Los hongos, que en mi caso a mí me fascinan, pueden elevar el ácido úrico. Entonces es bueno que como cultura general nosotros sepamos, si yo ya tengo una alteración, pues debo de evitar, como dijo la licenciada, estos alimentos, que es la mejor forma. Y recuerde que un estilo de vida saludable siempre será más barato que tomar un medicamento. Y cuando hablamos de hongos, licenciada, ¿tiene la misma el mismo chance el hongo que viene ya enlatadito, cortadito, a el hongo hermoso que se compra en el supermercado o en el mercado? Sí, porque en este caso estamos hablando que el propio alimento es el que es elevado en purinas. En el caso del hongo enlatado aumenta el daño, digamos, ya en pacientes que ya son hipertensos y tienen hiperuricemia,
por el hecho de que ya vienen con sodio y otro tipo de aditivos, preservantes, para que no se arruinen, no se echen a perder. Entonces, de igual manera, ninguno sería recomendado en ese caso. Sí, entonces estamos hablando que, bueno, hay algunas recetas que son como muy deliciosas que uno dice, bueno, pero esto estamos comiendo saludable y no se puede comer espinacas con hongos salteadas. Estamos hablando de hoja verde y hongo. Y hongos. Correcto. Seguimos sumando puntos. Y una cerveza. y una cerveza. Agregale la cerveza. Correcto. Qué complicado, definitivamente, por eso es que es tan importante que usted se conozca sus riesgos individuales para todo tipo de enfermedad, para que conozca a dónde tiene como que su eslabón más débil, ¿no? Sí. Y ahí es donde se tiene que cuidar, porque en definitiva, si no, usted que me está viendo en casa probablemente dice, entonces no vamos a comer nada, no quiere que coma carne, no quiere que coma hongos, ¿qué vamos a comer entonces? Ok, bueno, en este caso definitivamente siempre nos vamos por una alimentación que sea lo más sano posible. Yo sé que a veces el paciente o la población en general puede decir, sí, pero ya sabemos, hay que comer que bastante verdura, que fruta en lugar de alimentos ricos en azúcares, que el consumo de carnes rojas tiene que ser moderado, pero realmente hay que aplicarlo, porque estamos hablando ahorita de una condición que se desarrolla no en alguien que tiene una alimentación adecuada, sino en alguien que ya lleva varios años con un estilo de vida en cuanto a sus alimentos que no es el más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este tipo de personas o cómo queda más o menos su alimentación? En primer lugar, con granos integrales que en el desayuno se puede dejar, ya sea avena integral preparada con una lechita descremada, y a eso se le pueden poner un guineo, por ejemplo, ¿ya? Con una cantidad de azúcar lo más moderada posible. Voy a hacer una pregunta. La avena, en realidad, en las cantidades, porque mucha gente tiene el concepto de que la avena, como es un grano y es algo dietético, sí, que de pronto, bueno, la avena está bien. Entonces, doctora, yo solo desayuno avena y yo he aumentado mucho de peso. Entonces, la avena, ¿en qué cantidades? ¿Cuántas veces por semana? Ok, se puede consumir, digamos, no habría ningún problema si alguien dice, la voy a consumir a diario. El problema está la cantidad que vaya a consumir. ¿Y con qué? ¿Y con qué? Correcto. Entonces, digamos, para un desayuno yo le puedo dejar a una mujer de estatura promedio 2/3 de taza de avena en crudo, ¿ya? Y eso usted lo va a mezclar. ¿En crudo o en hojuelas? En hojuelas, correcto. En hojuelas, y eso usted lo va a poner a hervir con una taza de leche descremada, ¿ya? De preferencia, yo lo que digo es, o va a utilizar un sustituto de azúcar, de preferencia natural, o con un guineo, no. Miel de abeja en una cantidad moderada, que no pase de una cucharadita, por ejemplo. Yo no suelo recomendar mucho la miel de abeja porque no endulza igual y uno termina poniendo ya más cucharaditas de las que debería y ahí van más calorías, ¿ya? Entonces, ¿qué? Endulzar tal vez con una fruta, ponerle un guineo en trocitos, ¿ya? Eso da un poco más de dulzor y ese puede ser un desayuno, ¿ya? Que lleve guineo, avena, leche descremada. ¿La avena en este caso sería la fuente de proteína en ese desayuno? No, la leche. La avena sería la fuente de carbohidrato. Y si yo agarro la leche y opto por la leche de soya o de almendras, ¿qué estoy haciendo ahí? En ese caso estaríamos con un déficit de proteína, hablando de proteína animal, de lácteos, ¿ya? Pero recordemos que también las mezclas vegetales nos dan un buen aporte de proteína. Entonces, digamos, la avena lleva un poquito de proteína, a pesar de que es un carbohidrato, pero siempre aporta un poquito de proteína. En la mezcla con leche de soya, en este caso también lleva un aporte de proteína. Podríamos poner, digamos, semillas, ¿ya? Que las semillas no solamente son grasas, sino que también en complemento con estos otros carbohidratos me forman una proteína. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si ponemos pausa y vamos a escuchar qué nos trae ahora Lianik Forlasca en esta sección del Peace and Yoga para relajarnos?
amigos de Salud TV, soy Lianik Porlasca y hoy veremos Marichiasana 1, la cual favorece la apertura de las caderas, flexibiliza y estira la espalda y articulaciones de los brazos, que permite tener una espalda menos tensa y más flexible, fortalece abdominales y estira las piernas. Siéntate sobre tu alfombra de yoga con la espalda y las piernas estiradas, tal como en Dandasana. Dobla la rodilla derecha y acerca al pie lo más posible a la ingle. Inclina el tronco hacia adelante. Puedes usar la mano izquierda para agarrar la pierna de ese lado y que te sea más fácil bajar el cuerpo. Estira el brazo derecho lo más posible y rota desde el hombro hacia adentro, girándolo completamente hasta que el pulgar apunte hacia abajo. Ahora lleva la mano derecha lo más cerca posible de la espalda, idealmente tocándola con el dorso de la mano. Con un movimiento similar a un látigo, mueve la mano izquierda a la espalda para agarrar la muñeca o entrelazar los dedos. Gira la cabeza y aguanta 10 o 15 segundos para empezar y luego cambia de lado. Haz varias repeticiones aprovechando que el cuerpo está más preparado para ejercitarse. Durante la postura, mantén el pecho hacia adelante y los omóplatos tocándose uno con el otro, la espalda larga y la pierna de base llena de energía y enraizada en la alfombra. Al realizar esta postura, puedes acompañarla con una flexión hacia adelante. La intención sería elongar la columna vertebral y tocar, eventualmente, la pierna con la cabeza. Recuerda que al practicar cualquier asana, hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Porlasca y esto es Visan Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y nos permite acompañarle durante el programa. Estamos hablando ahora del ácido úrico y sus consecuencias. Tenemos un par de comentarios en Facebook Live que me gustaría dar lectura. Bueno, Fernando Romero, saludos a Fernando, y Román Benítez nos dice, cuando uno tiene controlado el ácido úrico, ¿puede comer carne? Muy buena pregunta, gracias Román. Vamos a ver, Elena, si yo tengo controlado, ¿puedo comer carne? Ok. En esto tenemos que aclarar, una persona que nunca ha tenido elevado sus niveles de ácido úrico, pues puede incorporar productos cárnicos sin ningún problema, claro, siempre adaptado a su peso, a su edad, a su estilo de vida. Pero si estamos hablando de una persona que ya tuvo en alguna ocasión descompensado sus valores de ácido úrico, hay que tener un consumo con cuidado. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de una moderación que no pase de 2 veces a la semana en las que se consuman productos cárnicos en general, a partir de carnes rojas, por supuesto, ¿ya? Porque si ya se tuvo un antecedente de elevación de ácido úrico en sangre, cuidado con eso. Ok, bueno, a ver, tenemos una pregunta también a través de nuestro WhatsApp. Nos escribe Estela, nos dice, hola, una pregunta, y cuando dicen hojas verdes, ¿se refieren a las que ya venden o si corto unas hojitas y me hago test? Muchas gracias, Estela, por escribirnos. Bueno, mencionábamos hojas verdes en la comida, ¿verdad? Estamos hablando de mora, espinaca, acelga, arúgula, albahaca. Correcto, ¿sí? correcto. ¿Qué más? Estamos hablando de hojas verdes que comestibles. Correcto, y que uno ya las pueda consumir, que digamos que sean la base de una comida. Por ejemplo, me preparo una crema de espinacas o salteo de espinacas para acompañarlo con mi pollo o mi pescado, ya que sean cantidades grandes. No hay ningún problema si una persona que tiene ácido úrico elevado en sangre se prepare un tecito de hojas de hierbabuena. O de menta, por ejemplo. O de menta. Que es la otra que es bien frecuente, que le gusta la... Correcto, ajá, sí. Y son cantidades pequeñas. Entonces no hay problema con los tés, ¿sí? Correcto. Eso no nos va a generar hiperuricemia. Eso no nos va a generar ningún problema. A ver, bueno, Araceli, aparte de la hiperuricemia gota, ¿verdad? Y la artritis gotosa que tú mencionaste, ¿qué otros problemas me puede dar el ácido úrico?
Sí, el ácido úrico elevado puede producir los cálculos en los riñones. Por eso todo paciente que llega con un evento de dolor a nivel lumbar, que nosotros lo catalogamos como una nefrolitiasis, probablemente un cólico nefrítico, entonces es mandatorio dejar ácido úrico en sangre, ¿verdad? Aparte de eso, debemos descartar también la presencia de fósforo, calcio, que son otras sustancias que pueden también producir cálculos a nivel de los riñones. Es bien importante tratar estas anomalías. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ácido úrico es más frecuente en hombres, pero una de las peores consecuencias que podemos tener a través del mecanismo de eliminación, que es a nivel del riñón, es el daño a nivel del riñón. Es decir, que yo puedo ser una paciente que no soy hipertensa, no soy diabética, no padezco de nada, sin embargo mi cuerpo produce mucho ácido úrico, entonces yo puedo llegar a tener una insuficiencia renal crónica secundaria a la elevación de ácido úrico, y de ahí la importancia de diagnosticar. Si yo ingiero muchas sustancias que contengan purina y que a la larga va a producir ácido úrico, o si mi organismo produce ácido úrico, o si yo tengo una enfermedad concomitante, como ya lo mencionamos, que es la diabetes, la hipertensión no controlada, la obesidad, el factor de riesgo hereditario, que no es enfermedad, pero es un factor de riesgo, ¿verdad? O si ya adolezco de insuficiencia renal, entonces esto puede llevarme a provocar otras anomalías. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, y recuerden que esto nos aumenta la predisposición a eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Bueno, entonces ojo con eso. Recuerda que estamos en el mes de octubre y recientemente celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nosotros continuamos con nuestros testimoniales. En esta ocasión, el doctor Mauricio Guerrero, cirujano plástico, quien atendió a Andrea Torres, una de las sobrevivientes de cáncer de mama. Veamos lo que nos comenta de su historia. Hola amigos, soy el doctor Mauricio Guerrero, cirujano plástico. Esta día les vamos a contar la historia de una super mujer. Se llama Andrea, ella es una paciente, una gran amiga ahora. Fue operada en Guatemala, le hicieron una mastectomía por un cáncer en el busto derecho. Cuando vino conmigo, pues yo la conocí, una mujer dinámica, deportista, un matrimonio joven, muy bonito, con mi gran amigo Ben. Y pues viene con ese gran problema y me dice: Mauricio, ¿qué puedo hacer? A mí me han dicho que la vida se acaba, pero yo tengo esperanzas. Entonces conectamos, eso a mí me fascina hacer con mis pacientes, conectar, platicar, conocerlos, saber de su entorno. Entonces dijimos: mira Andrea, hagamos una cosa, vamos a tener una sobrevida bonita, cuando el oncólogo te dé el alta, yo con el mayor de los gustos te reconstruyo. Y así fue, planificamos la cirugía. Gracias a Dios fue avalada por los seguros y comenzamos. La primera cirugía, ¿de qué se trató? Puse un expansor, se llama, que es como una vejiguita que se pone en el área que ella traía la piel pegada a las costillas para ganar espacio. Al ganar espacio, después de un tiempo de tener el expansor, puse un implante de mama de gel de silicón y a la vez le quité la glándula mamaria del otro lado, la mama izquierda, en la misma cirugía, y puse un implante de mama. Por supuesto que no se puede poner un implante inmenso en estos casos, porque lo que queremos es ir a reconstruir, queremos ir a darle un aspecto natural a ese tórax, y aparte de eso, tengo que pensar en la actividad de la persona. Andrea es una mujer muy dinámica, una mujer con mucha fuerza, una mujer que le gusta la vida, le gusta sonreír, le gusta saltar, correr, bucear, una mujer muy activa. Yo no le puedo poner a un tipo de mujer así como ella un implante muy grande, porque la voy a limitar en su actividad diaria, y al limitarla en su actividad diaria la limito en su recuperación. Ahora bien, posterior a la cirugía teníamos otro problema, que no teníamos areola ni pezón. ¿Qué hicimos? Tiempo después le hicimos un nuevo pezón y le mandamos a hacer una areola con un tatuaje. ¿Qué logramos con eso? Darle un aspecto totalmente natural a su busto, que va acorde a su cuerpo. Muchísimas gracias al doctor Guerrero, quien practicó pues esta cirugía a la paciente. El día de mañana escucharemos
el testimonio de ella propiamente, que nos contará pues su historia. Bueno, tenemos otra pregunta, me gustaría darle lectura. En Facebook nos dice Francis de Menjivar: buenas tardes, estás viendo su programa el tema de ácido úrico. ¿El consumo de avena no sube el ácido úrico? Pregunta ella. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a responder cuando regresemos de estos comerciales. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Démosle lectura nuevamente a la pregunta de nuestra amiga de Facebook Live. Nos dice Francis de Menjivar: buenas tardes, estoy viendo en su programa el tema de ácido úrico y pregunta si el consumo de avena no sube el ácido úrico. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a ver, Elena, repitamos esto, si el ácido úrico puede elevarnos o al contrario nos puede proteger. Ok, la avena en realidad no eleva el ácido úrico en sangre. En realidad casi ningún tipo de carbohidrato suele elevar el ácido úrico en sangre. Los alimentos que sí son altos en purinas, mencionamos que eran todas las carnes rojas y sus derivados. En esto también se incluyen los mariscos, las sardinas y algunos tipos de hojas verdes, y hablábamos que precisamente los que se consumen en cantidades más grandes, por ejemplo la espinaca, la mora, se tiene que consumir con moderación, y las bebidas como la cerveza y en realidad la mayoría de bebidas alcohólicas. Así es. Así que, amiga, puede consumir avena. Esto no le va a generar a usted un incremento en el ácido úrico, pero ojo, ya dijo la licenciada que hay que tener cuidado la cantidad y con qué, además, con qué lo va a tomar y con qué lo va a endulzar. Bueno, nos escribe también a través de nuestro WhatsApp otra amiga, nos dice Rosa: hola, ¿cuáles son las verduras que aumentan los niveles de ácido úrico? Gracias, Rosita, por escribirnos. Pues repitamos, usted mencionó las hojas verdes comestibles, ¿cierto? Correcto, las hojas verdes más que todo. Fuera de eso, ningún otro tipo de verdura va a aumentar los niveles de ácido úrico. El único que sí se menciona con controversia en estos casos es el tomate. No sé si alguna vez le han mencionado a usted, doctora, pero entonces si tengo el ácido úrico elevado no puedo comer tomate. El tomate, según los últimos estudios publicados, no es un factor de riesgo para aumentar los niveles de ácido úrico en sangre, así que no hay ningún inconveniente en consumirlo. Solamente serían las hojas verdes como la espinaca, la mora, que sí hay que consumir con moderación. Muy bien. Bueno, todo esto tiene que ir acompañado, acuérdense, de una buena alimentación, también de buenos hábitos y de cuidar sus riesgos individuales, ¿cierto, Araceli? Cambios en el estilo de vida, Elisa, ¿verdad? Si yo estoy obeso, debo de tratar de rebajar, porque es un factor predisponente. Si yo adolezco de alguna otra enfermedad, pues tenerla controlada, ¿verdad? Si yo acostumbro a tomar, porque muchas veces es bien frecuente que digan, pero mira, yo me puedo tomar un whisky o una copita de vino todos los días, y eso dice que me protege mi corazón. Entonces ahí es donde vienen las controversias, porque también podemos llegar a ser adictos al alcohol, ¿verdad? Por prevenir una enfermedad. Sí. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Recordemos que todo en exceso es malo. Acuérdense que hay un viejo dicho que dice, por presionarse se araña. Exacto. Así que no lo hagamos. El ejercicio también. Esto también es muy importante. Y comer sanamente. Vámonos ahora a ver nuestra sección de todos los días. Mi pediatra en casa, ese consejito práctico que nos da la doctora Vanessa Artiga para el cuidado de nuestros pequeños. Veamos. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando sobre las responsabilidades de un niño de 7 años. Nuestro chico de 7 años ya tiene responsabilidades de la escuela y por lo tanto no solamente el rendir académicamente será exigido por sus padres, sino también, y es más importante, disfrutar lo que se hace. Si comenzamos nosotros a responsabilizar y empoderar a nuestro niño desde una precoz edad, no solamente el niño verá
con una mayor responsabilidad del cuidado de sus objetos, sino que también va a adquirir un empoderamiento sobre sus cosas. Asimismo, el niño de 7 años debe de bañarse solo, vestirse solo y cambiarse solo del llegar a su colegio. No solamente va a estar pendiente de sus utensilios personales, sino que también nosotros debemos de comenzar a orientarlo y perfeccionar su utilización de cuchillo y tenedor. Además de esto, si tenemos jardín o si tenemos alguna otra tarea del hogar, debe de ser responsable de doblar sus cosas, ordenar sus juguetes. Además de esto, debemos nosotros de recordar que él debe de acudir prontamente no solamente a sus clases extracurriculares, sino que también estar pendiente de todas las cosas que la utilicen. A medida que su niño va creciendo y si seguimos todos esos consejos, verá cómo disfruta no solamente la idea de la responsabilidad, sino que también crecerá en un ambiente favorable. Esta fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasalox Gaza presenta. Somos innovación porque creemos en el desarrollo. Grupo Infrasalox Gaza, 60 años. La cápsula, el consejo de este día, siempre en la lucha contra el cáncer de mama, nos la brinda el doctor Danilo Arévalo. Prevenir el cáncer de mama está en tus manos y puedes hacerlo siguiendo este consejo. Mi consejo para las personas que están recibiendo un tratamiento por cáncer de mama es: sigan las indicaciones médicas al pie de la letra, no se automediquen y no utilicen productos herbolarios, porque eso podría complicar los tratamientos que se les brindan. Prevenir el cáncer de mama está en tus manos. Este es un mensaje de Salud TV. Muchísimas gracias al doctor Danilo Arévalo. Fíjese qué importante consejo. Si usted ya está en esa lucha, por favor siga las indicaciones de su médico. Recuerde que antes que nada está la confianza en Dios, que esté ahí dirigiendo su tratamiento, pero luego el seguir instrucciones es importante. Y este consejo fue gracias a Grupo Infrasalox Gaza, 60 años. Vámonos a una pausa. Ya volvemos. Nacimos siendo oxígeno y ahora tenemos 60 años transformándolo todo. Grupo Infrasalox Gaza presentó. Estás viendo Salud TV. El ácido úrico ha sido el tema del que hemos estado hablando en la última hora. Tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Nos pregunta Roxana. Hola, buenas tardes. A mi papá se le hincha y se le pone rojo el dedo gordo del pie. ¿Será que tiene ácido úrico alto, Roxana? Le saludo desde Metapán. Bueno, saludos hasta Metapán. Eso se llama podagra, ¿sí o no, Araceli? Sí, exacto. Pero hay que determinar si realmente es secundario a ácido úrico o no. Porque una artritis per se puede darle elevación de ese dedito gordo. Y la manera pues es por clínica y además tomando el examen en sangre, ¿verdad? Los niveles séricos de ácido úrico. Y la otra es tomando pues una muestra de líquido sinovial, pero esto ya es por patología, ¿verdad? Donde encontramos unas formas como agujitas que son los cristales de ácido úrico, pero eso generalmente no se hace. Se hace con una toma de muestra de sangre, ¿verdad?, de ácido úrico, y allí su médico tiene que decirle si realmente amerita tratamiento o no, o si solo hay una artrosis de esta articulación que puede formarse por un mal uso de zapatos, por un golpe antiguo, una fractura, y ser esta la causa de la inflamación de la articulación. Llama la atención la forma en que ella escribe la pregunta, porque dice pareciera se le que hincha. Sí. O sea, no es que la tiene hinchada ahorita, sino que se le hincha. Entonces probablemente él ya tiene un problema de hiperuricemia diagnosticado o no,
y pues valdría la pena que definitivamente cuantifique esos valores de ácido úrico. Recuerde que ácido úrico todos tenemos, lo que no tenemos es valores elevados de ácido úrico, que es muy diferente. Bueno, Elena, ya dio el menú que puede desayunar alguien con problemas de ácido úrico o antecedentes de estos. ¿Qué pasaría con el almuerzo? Si yo tengo que restringir mis carnes, por A o B motivo tengo que restringir los mariscos, ¿en los mariscos va incluido el pescado? Pregunto. No, por lo menos el pescado que nosotros solemos consumir, que es una carne blanca, en realidad no somos mucho de consumir pescados azules, ¿ya? Entonces no hay mayor problema con el pescado, pero sí mariscos y moluscos, mejillones, estas cosas sí hay que tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, cangrejo, que es bastante popular entre la población consumirlo, sí tiene que restringirse. Camarones, correcto. Cangrejo, langosta. Ajá, sí, las sardinas que hablábamos. Pero, digamos, un almuerzo, para los almuerzos no nos complicamos mucho porque es básicamente lo que almuerza nuestra población. ¿Qué se puede dejar? Un plato donde se incluye ya sea arroz o tortilla. Un caldo de pollo. Un caldo de pollo, una ensalada fresca o vegetales al vapor y una porción pequeña de pollo, ¿ya? Sí, algo que no habíamos mencionado, mucho cuidado con las sopas, ya sea una mariscada, por ejemplo, o una sopa de res, que alguien podría decir, bueno, no hay problema, me tomo la sopita, las verduras, pero no me como la carne. Ojo, porque las purinas también pasan, correcto, y pasan al caldo. Entonces, en ese caso, no es que vamos a poder tomarnos una sopita de res. En el caso de la sopita de mora también, la pregunta. En el caso de la sopa de mora no hay ningún problema, ¿ya? Porque a la sopa generalmente la cantidad que se le pone de mora o de espinaca es poca, ¿ya? O sea, no es que uno no es que uno dice le voy a poner, no sé, el manojo completo, que así lo venden pues en el mercado por manojo. No es que uno le va a poner una gran cantidad, pero sí queda más que todo en la hoja. El contenido de purinas, pero en el caso de las carnes, sí, en el caso de las carnes sí hay que tener cuidado. No es que le vamos a preparar una sopita de res a esa persona y simplemente que no se coma la carne, ¿ya? Sino que no se pueden consumir sopas. Dentro de esas hojitas verdes, Elena, sí, la gente puede preguntar, que es algo que consumimos mucho de salvadoreños porque nos encanta, a mí en lo personal me encanta, es el oroco. ¿Hay problema con el oroco? No, con el oroco no hay problema. No tiene un contenido elevado de purinas. No es tan verde. Sí, no hay ningún problema. Es como, por ejemplo, hablando de ejotes. Los ejotes, pues sí, igual son verdecitos, pero no tienen un aporte elevado de purinas. Sí. ¿Qué hay de los frijoles? En el caso de los frijoles, se recomienda un consumo moderado, que no pase de unas 3-4 veces a la semana que se consuman frijoles. Eso sí, que la porción es media taza, ¿ya? Entonces, media taza de frijoles se podría consumir. Habrá que ver qué tamaño de taza, por favor. Taza medidora. La taza más grande que tenga. Taza medidora, sí, eso sí tiene que ser de las tacitas medidoras de cocina, ¿verdad? Que no sobrepase la media taza, eso se puede consumir hasta 4 veces a la semana. 4 veces a la semana. Bueno, ya dijimos que no hay restricción con el huevito, en este caso. Correcto. ¿Verdad? Platanito, bueno, todo el carbohidrato está exento de subir el ácido úrico. Así es. Pero recuerde que el carbohidrato en exceso pues también puede generarle sobrepeso. Y si usted es diabético, pues estamos hablando del otro lado de la moneda. Ahí es donde yo le digo, hay que conocer su riesgo individual y por eso es que las dietas son muy importantes, los planes alimenticios son muy importantes que sean preparados para usted por alguien que sepa hacerlo. Araceli, tu consejo final para la población. Sí, cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Tratar de conservar pues un peso adecuado, aprender a comer, no quiere decir que nos vamos a morir de hambre, sino que saber qué es lo que me hace daño, qué es lo que me beneficia más. Si yo adolezco de alguna enfermedad crónica, pues tenerla controlada con su médico de cabecera, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Esto es fundamental y tomar suficiente agua. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en este inicio de semana. Gracias a ustedes por su sintonía. El día de mañana estaremos hablando
de los efectos de ese hábito tan espantoso que está de moda, el vapeo. Vamos a ver realmente qué es lo que está pasando o qué es lo que se está viendo médicamente hablando con el vapeo. Pero no se mueva donde está, continúe con las noticias del quehacer nacional en TN21, el noticiero, nuestra edición Mediodía. Que Dios nos bendiga y nos vemos mañana. Algunos de los consejos que debes considerar para cuidar tu nivel de ácido úrico en tu cuerpo son los siguientes. En primer lugar, limita el consumo de alimentos ricos en purina, como por ejemplo sardinas, viseras como riñones o hígados, espárragos, champiñones, coliflor, carne de cerdo, de vacuno, de cordero, mariscos, cubitos de caldo y extractos de carne, ya que estos aumentan el nivel de ácido en la sangre. Es importante que no tomes bebidas alcohólicas, ya que este aumenta el lactato sanguíneo, inhibe la excreción de ácido úrico y de los triglicéridos. Aunque no todas las bebidas son iguales ni poseen el mismo efecto, la cerveza sí contiene un elevado contenido en purinas, incluso las de bajo contenido alcohólico, por lo que es la que presenta mayor asociación con hiperuricemia. Es esencial que hagas ejercicio físico de intensidad moderada y de forma regular y mantener un peso adecuado. Si existe obesidad o sobrepeso, es conveniente adelgazar, pero de forma moderada, ya que las pérdidas bruscas son perjudiciales porque producen un aumento del ácido úrico en sangre. Evita hacer ayunos y fracciona tu dieta como mínimo en 3 o 4 tomas al día.